Reintegro los agradecimientos por su participación y ahora tenemos que hablar sobre un tema que la semana pasada celebramos los 200 años. Un temón, como diría Lolo hoy día, porque cuando hablamos de la Expedición Libertadora del Perú, una tremenda obra que emprendió el naciente Estado de Chile, gracias a la visión marítima del general Bernardo O'Higgins, nos faltaría tiempo en realidad para hablar de todas las aristas que tiene esto, pero principalmente la gente que no conoce la historia naval marítima de Chile se pregunta o se puede preguntar por qué un Estado incipiente con problemas económicos crea esta tremenda expedición y la manda hacia el Callao. Tú, Fernando, nos podrías ilustrar cuál es la real importancia que tenía para la corona española en América la presencia o el dominio del puerto del Callao. A ver, en primer lugar, como primer elemento, ¿está funcionando? ¿Perdón? ¿Dónde? Ahí. Ahí parece que sí. Bien. A ver, en primer lugar, el elemento fundamental que tiene que ver, que está como sustrato de la expedición libertadora, tiene que ver con que durante todo el periodo de la Patria Vieja y posteriormente la Reconquista, el Imperio Español, ya sea desde el Callao en el Perú o al final, digamos, durante el crucero de la primera escuadra nacional, desde ya directamente la propia metrópoli española, desde la propia península ibérica, enviaba expediciones con las cuales se destruían los intentos independentistas americanos de manera directa. De alguna forma, la corona española, al controlar el mar, podía enviar expediciones cuando y donde lo necesitase, manteniendo la iniciativa en la lucha contra la independencia americana. O'Higgins, a través de una intuición desarrollada a través de su educación en la propia Lima y posteriormente en Gran Bretaña, en Richmond, en Londres, desarrolló una comprensión de dicha concepción que fue relativamente escasa en los líderes independentistas americanos. Bolívar llega al Perú marchando a través de las selvas y las montañas de América del norte del continente. La expedición que monta O'Higgins sobre el Perú está diseñada para hacer una acción naval. Y en esa situación, primero, inmediatamente después de la victoria de Chacabuco, envía emisarios a Gran Bretaña, un militar tucumano argentino, Álvarez Condasco, a adquirir buques y, tan importante como los buques, a contratar especialistas, a contratar marinos. Por favor, no eran necesariamente marinos, digamos, que fueran capaces de cubrir los puestos dentro de un buque, que eran extremadamente relevantes, pero sobre todo contratar un almirante, alguien que tuviera una visión práctica del empleo del poder naval, que se manifestó finalmente en la contratación de Thomas Cochrane, en términos de poder combinar el uso de esta fuerza que se estaba creando con el pensamiento estratégico para sacar el partido. En ese sentido, mientras la primera escuadra nacional busca contener defensivamente a una expedición española, la expedición libertadora del Perú busca proyectarse sobre el Callao y destruir el poder español en su corazón, en el virreinato del Perú. El propio Thomas Cochrane plantearía en algún minuto, en inglés digamos, la frase de "to kill the viper at its nest", matar a la serpiente en su nido. No esperar a que siguiera reteniendo la iniciativa para atacar a Chile o a los otros procesos independentistas en desarrollo en América, particularmente hacia el norte del continente, sino que directamente destruirlo en su corazón, permitiéndole a Chile, en este caso, recuperar la libertad y poder reconstruirse después de 10 años de guerra independentista. Claro, que fue lo que nos pasó precisamente con la famosa Reconquista Española, que Chile al no tener nave que escuadra, las dos expediciones y la tercera definitiva le dieron el golpe de gracia porque no teníamos el dominio del mar. Gainza, Pareja y Osorio llegan desde el Perú, ni siquiera con tropas, llegan solamente con oficiales y armamento con el cual levantan ejércitos desde el sur de Chile, desarrollando lo que se convirtió en una verdadera rutina, que era el avance desde Concepción sobre Santiago, derrotando al esfuerzo independentista. O'Higgins aprendió del desastre de Rancagua, comprendió que el problema no era tanto derrotarlos en tierra, eso se consiguió brillantemente en Chacabuco y posteriormente en Maipo, pero había que controlar el mar para impedirles que volvieran a desembarcar sobre Chile. Y en ese sentido había que proyectarse sobre el Perú y destruir la base del poder militar virreinal. Bueno, sabemos muy bien de que Cochrane, al poco tiempo de llegado a Chile, realiza una serie de cruceros, dos cruceros los cuales
lamentablemente para sus intenciones que la destruyera el Callao, y la escuadra española que está ahí no lo logró, y se dirige y da un golpe de gracia en Valdivia, lo cual significó inmediatamente nuestra extensión de la independencia hacia el sur. Por lo mismo, Rodrigo, me gustaría saber cuál es tu visión, cómo lo hizo Cochrane para navegar en aguas que para él le eran totalmente desconocidas, y además destacar de que Chile nunca antes había tenido una escuadra en condiciones de enfrentar una situación como esta. Sí, es una buena pregunta que tenemos que hacernos con frecuencia, es decir, un aspecto relevante que tiene el dominio del mar es que no es solamente tener naves o tener hombres, un capitán humano, sino hay que tener ciencia detrás que permita, por ejemplo, el reconocimiento de las costas, saber los fondeaderos, hacer estudios de batimetría, es decir, de profundidad, corrientes, vientos, todo ese aspecto. Efectivamente, Chile, o sea, en la costa chilena no existía una expertise sobre estos aspectos antes del proceso republicano. Ahora, la historia marítima chilena tiene mucho más de 200 años, es decir, tenemos que remontarnos igual al mundo colonial, pero el centro operacional de España en materia científica marítima, que es, por ejemplo, hacer levantamientos de costa, cartografía, cartas náuticas en general, todo eso los españoles lo tenían centralizado en el Callao, o sea, lo que estaba recién diciendo Fernando. De hecho, el apostadero, le llamaban el apostadero naval de España, estaba en el Callao, precisamente como una forma de descentralizar el Pacífico del Atlántico, porque era las distancias y además el problema del paso del Cabo del Estrecho, que era muy complicado, y también del Cabo de Hornos. Entonces, ¿qué hace Cochrane cuando llega acá? Bueno, lo que tiene que acudir es, por ejemplo, a privados. Había algunos armadores pequeños en Valparaíso y en Concepción que tenían naves, y esas naves, si teniendo pilotos, generalmente los armadores muchas veces eran los mismos que pilotaban sus naves, tenían documentación, podríamos decir bosquejos. Yo creo que todo marino cuando llega a un lugar que no conoce, al menos hace un delineamiento de costa primario, no cartográfico científico, pero al menos ese aspecto tenía. Pero si quería tener un conocimiento mucho más acabado, por ejemplo, de asentamientos estratégicos españoles en territorio chileno, tenía que acudir necesariamente a cartografía hispana. Y como el Callao era un punto inexpugnable, no lo iba a poder conseguir tan rápidamente, una forma de hacerlo era con la captura. Es decir, la captura que nosotros siempre la observamos, la famosa, incluso antes de Cochrane, ¿no? El tema de las patentes de corso, ¿cierto? Para hacer captura. La captura no solamente capturar una nave, tener un botín, sino además, ojalá, es capturar la información que está en el puesto de mando. Y por eso, en contrapartida, por ejemplo, siempre cuando un capitán de una nave, una de las instrucciones clásicas de la marina, de todas las marinas del mundo, pero particularmente la española, es la que yo conozco, es que si tú estabas en peligro, por ejemplo, de ser capturado, por ejemplo, un ataque de piratería en el Caribe o aquí en la misma costa del Pacífico, lo que había que tener claro es que había que eliminar la información antes de la captura. Y la información no se eliminaba como en las películas. La gente tiene muy metido en la cabeza el tema de la película de que es quemar los papeles. Tú no puedes quemar un documento un documento de, no sé, 200 páginas, no se va a quemar en 3 minutos, por decir imposible. Entonces lo que había que hacer era tomar el documento, que eran las cartas náuticas, el derrotero, los famosos libros de derrotero, se ponían en una caja y la caja se lanzaba al mar, y al mar con peso para que la caja finalmente no cayera en poder del enemigo. Eso ocurrió muchas veces. Entonces, por lo tanto, Cochrane, conociendo esa práctica que era muy frecuente, hay muchas historias al respecto, lo que buscó en estas primeras capturas fue conocer el conocimiento estratégico de puntos como, por ejemplo, Valdivia. Y la fortuna, le acompañó la habilidad y la fortuna, que justo Cochrane, en la cual, no recuerdo bien si fue en la cual, en torno al Golfo de Arauco, Cochrane, antes de la captura de Valdivia, capturó una nave española y capturó, quería mencionar eso. Claro, capturó un derrotero náutico español completo, y dentro del derrotero, los derroteros tienen una particularidad. El derrotero es un libro de rutas que tiene especificaciones de cómo entrar a las bahías con planos.
Pero junto a esos derroteros, además, España ya había hecho levantamientos científicos de algunas bahías, entre ellas Valdivia, que era un puerto estratégico. El plano de Moraleda. Exactamente. Había un plano de un piloto español extraordinario, un tipo extraordinario, o sea, por eso el mejor cartógrafo que existió en el Pacífico en el siglo XVIII fue un marino español, José de Moraleda, de ahí viene el nombre del canal Moraleda, hasta el día de hoy que lo recuerda, en territorio actual, no chileno, hacia el sur de Choros, ¿no? Moraleda hizo levantamientos cartográficos hacia el año 1787, 88 hasta 1794 de varios puntos estratégicos en la costa de Chiloé, interior, bahías de Chiloé, la isla grande completa, e hizo un levantamiento de toda la bahía de Valdivia y de los fuertes. Bueno, ese plano estaba justo en poder del piloto español capturado. El piloto español no lo eliminó, no alcanzó a eliminarlo. Ahí está el factor sorpresa de Cochrane. Cochrane era una persona, digamos, de acción muy británica, ¿no? Acción rápida, ¿no? Fulminante. El piloto español que fue capturado no eliminó el plano, y ese plano cayó en poder de Cochrane, y ese plano, como tú bien dices, fue vital para la captura de Valdivia, porque el plano no solamente contenía una geografía de Valdivia literalmente perfecta, casi perfecta como la conocemos hoy, sino además tenía con toda la batimetría de todo el espacio geográfico y la ubicación y especificaciones de los fuertes, de todo el conjunto fortificado. Por lo tanto, con ese plano, que era de secreto absoluto, pudo claramente facilitar la operación militar, que ya sabemos que fue un éxito notable. Te anticipaste precisamente, yo te iba a apuntar al famoso plano de Moraleda. Bueno, pasando ya a la otra fase, por decirlo de alguna manera, de este plan que tenía Bernardo O'Higgins de terminar con la presencia naval española en el Pacífico, era ir a Perú, ir al Callao. Por lo tanto, se vio enfrentado a una situación que revestía una prácticamente imposibilidad. O sea, ¿de dónde saco hombres, de dónde saco ejército, de dónde saco plata para llevar este ejército allá? Tú, Fernando, ¿me podrías ilustrar, por favor, cómo lo hicieron? ¿Cómo fue esta logística que llevó adelante el ejército y el gobierno argentino, mejor dicho, para llevar este tremendo ejército a Perú? A ver, primero, una vez tomada la decisión estratégica, reconocido que la independencia chilena nunca iba a estar seguro, mientras la presencia española en el Perú iba a poder continuar teniendo la iniciativa de enviar expediciones, esto se convertía, por tanto, en un desafío de vida o muerte para la naciente República Chilena. Eso implicó que O'Higgins estuvo dispuesto a gastar volúmenes de recursos del Estado de Chile y de la sociedad chilena que hoy día nos parecerían sencillamente impresionantes. Por ejemplo, el primero de los buques, no comprado por Álvarez Condar con el emisario de O'Higgins en Inglaterra, sino que enviado a consignación a Chile, el pago de la primera mitad de ese costo representó el 10% del presupuesto nacional de 1818. Es decir, 1 de cada 10 pesos del Estado de Chile fueron gastados en comprar el primer buque, la primera unidad capital. Luego vino un segundo, una unidad mayor, un buque de línea, pequeño ciertamente, pero igualmente de línea, de 62 cañones, el Cumberland, que se rebautiza como San Martín. Esta primera fragata, la que mencionaba hace un minuto, la Cumberland, que se convierte en la Lautaro, le entrega a Chile además un buque de calidad extraordinaria, porque una de las órdenes de O'Higgins era de que no se compraran buques de la Marina inglesa, de la Royal Navy, los cuales estaban muy golpeados después de décadas de guerra contra Napoleón, sino que por el contrario, comprar buques operativos de la Compañía de las Indias Orientales, la compañía que explotaba a consignación del Estado británico la India, y que comprara buques operativos, es decir, buques que estaban probados y en buenas condiciones materiales. Álvarez Condar selecciona los buques a vela, tenían una tecnología distinta a los buques modernos. Un buque de 20 años era un buque joven, era un buque que ya había curtido sus maderas y que estaba en condiciones materiales óptimas. Es difícil entender por qué la Compañía de las Indias Orientales estuvo dispuesta a vender buques de tan alta calidad, quizás precisamente la reducción de la amenaza causada por la derrota de Napoleón, hacía que fuera más negocio venderlos que retenerlos. Pero el hecho concreto es que esos dos buques excelentes se agregó la contratación de Cochrane y la construcción de una expedición centrada a través de todo el territorio chileno controlado por la República en un esfuerzo sencillamente descomunal. El ejército de los Andes, el ejército libertador, digamos, proveyó un núcleo, gran parte de los oficiales y sobre todo la logística, el famoso Fray Beltrán, etc.,
constituyeron la plataforma de construcción militar que permitió dotar a esta fuerza de material excelente. Uniformes de muy buena calidad, armamento completo, artillería recién fundida, adaptada a las misiones expedicionarias, la preparación de 10.000 mosquetes, además de la fuerza del equipo necesario para los 4.500 hombres que transportaba la expedición para reclutar unidades en el propio Perú, y al mismo tiempo la gestión, la administración de todo este enorme esfuerzo, refinación de pólvora, corte y bordado, la compra de las telas necesarias para preparar los uniformes, el acopio de la caballada, ganado mular para poder mover esto, los stocks de municiones, y al mismo tiempo la construcción de un depósito de marineros y de un arsenal que permitiera mantener estos buques que habían sido comprados en Inglaterra, pero que tenían que ser dotados de velas, enormes cantidades de espías, cuerdas y cables, uniformes para la marinería y equipamiento para la misma marinería. ¿Sí? Disculpe, y además de eso, no olvidemos que ya venía de vuelta la segunda expedición. Exacto, eran buques que requerían reparaciones y requerían complementos. Un detalle crítico también en esto es que si bien la mayor parte de los oficiales eran británicos y norteamericanos, la enorme mayoría de las dotaciones eran chilenas. ¿Y el idioma, Fernando? Se utilizaban idiomas distintos, diferentes en términos de que, si bien las órdenes de manejo, por ejemplo, de los aparejos y de todo el velamen eran en inglés, y de ahí surge un muy florido lenguaje que se mantiene hasta el día de hoy en la tradición de la Armada, de Spanglish, de mezcla de inglés y castellano. Las instrucciones de manejo de artillería eran en castellano, generando o mostrando esta suerte de mestizaje que se estaba dando a bordo de los buques. Se mantiene la instrucción británica, que es famosa durante las guerras napoleónicas en términos de la gran velocidad de fuego, hasta 3 andanadas por minuto, lo cual frente a una sola andanada que podían desarrollar los buques españoles. En general se adopta una muy virtuosa combinación de eficiencia y efectividad y sobre todo de ánimo de agresividad. Ya desde la primera escuadra queda claro que los que tienen la iniciativa en las operaciones van a ser los buques chilenos, imprimida por esta agresividad británica. Ahora, recordemos también que si bien la corona española tenía bastantes unidades en el Pacífico, eran los restos de una escuadra que había sido destrozada en Trafalgar 15 años antes, en 1805. Por lo tanto, tampoco podemos considerar que la Armada Española estaba en el pic de su eficiencia. Se encontraba golpeada, admitidamente con buques de muy alta calidad. Por ejemplo, aquí vemos la maqueta de la Esmeralda, un buque adquirido en Rusia, precisamente para suplir la falta de buques generada por Trafalgar y después la durísima guerra que los españoles irónicamente llaman de independencia, la expulsión de Napoleón de su territorio. Tenía los problemas evidentemente de una institución que había sido duramente tratada por 15 años de guerra. De hecho te iba a preguntar precisamente porque cuando uno lee, se documenta sobre la situación que había reinando el Perú, uno encuentra que tenía una escuadra que incluso numéricamente hablando era superior a la chilena. Y muchas veces uno dice, ¿por qué los españoles no se preocuparon cuando tuvieron noticia en Perú de que se estaba armando en Chile una expedición que iba a ir sobre ellos? A ver, eso se puede ver en términos de la agresividad que mencionaba con anterioridad. En un magnífico trabajo publicado por Jordán y Castañeto hace algunos años atrás, precisamente recordando el zarpe de la primera escuadra, se enfatiza que durante un muy largo periodo de tiempo la escuadra española tenía la iniciativa, mientras al retorno del segundo crucero la escuadra chilena estaba en reparaciones, bajo los bastante débiles y fuertes que tenía Valparaíso en esa fecha. La escuadra española se fortificó, se fondeó literalmente en el Callao y estuvo mucho más preocupada de construir defensas que impidieran el ataque sobre ella que realmente ser utilizada en forma ofensiva. La razón, en algún sentido, puede entenderse. El virreinato tenía perfectamente claro que ya no iba a haber más refuerzos, que esos buques que poseía no iban a poder ser recuperados. La fragata Esmeralda, la Venganza, la Prueba, la Perla, el Cuchillo, eran simplemente irreemplazables. Y si quizás los buques hubieran podido ser reemplazados, sus tripulaciones definitivamente no. Por lo tanto, era un recurso muy escaso que tenía que ser cuidado de manera tremenda. Cochrane pensaba exactamente al revés. Si es un medio escaso, tengo que usarlo en forma decisiva. No puedo perderlo. Que por cuidarlo, termine finalmente convirtiéndolo en inútil. Un principio que hasta el día de hoy se debate en términos de principios estratégicos navales, que es la flota en potencia, conservada, esperando la oportunidad, versus el uso agresivo de esta para confirmar el control del mar. Sí, mira, un tema tremendamente importante es el tema de los transportes.
sabemos que tenían que movilizar un tremendo ejército sobre los 7.000 hombres. ¿Cómo lo hago para llevar caballos, animales, la carga, uniforme para las tropas que supuestamente se iban a reclutar en Perú? ¿Cómo lo hicieron con los transportes? Entiendo que el gobierno contrató una empresa, una sociedad, diciéndole, yo le pago tanto por llevar esta gente al Perú. A ver, en términos prácticos hubo 17 transportes, que era parte considerable del tonelaje mercante disponible en el Pacífico Sur. Muchas presas tomadas por cosas. Exacto, pero de ellos 6, que eran precisamente las presas, eran tenders para el escuadra, es decir, eran transportes que llevaban pertrechos para los buques de guerra. 11 de esos buques eran los transportes que estaban destinados a mover la expedición comandada por el general San Martín. Es decir, hubo además toda la preparación necesaria, no solamente de acopio de equipo, sino que luego para poder cargar esos buques. Pensemos que los veleros no atracan a muelle, sino que quedan amarrados, fondeados, anclados en la mitad de la bahía, y por lo tanto hay que transportar, por ejemplo, el ganado en balsas que tienen que ser llevadas a través de las rompientes a la banda del buque para luego embarcarlo y cargarlo, y luego instalar ese animal en bodegas especialmente preparadas que permitan su transporte por semanas hasta llegar a las costas donde va a ser finalmente desembarcado. Ahora, ahí hay un problema que Rodrigo probablemente puede desarrollar con mayor profundidad, que es el tema de la respuesta que esperaba el virrey. Es decir, en términos prácticos, los españoles sabían lo que estaba ocurriendo. Claro. Había agentes españoles en Valparaíso y en Chile, había muchos realistas en Chile, por favor. Gran parte del ejército que peleó en Maipo y en Chacabuco, digamos, por la bandera de España, eran chilenos nacidos en nuestra tierra y que creían sinceramente en la causa del rey. Por lo tanto, lo impresionante es precisamente cómo nos responden. Y ahí es muy importante revisar lo que era la estructura política de la región y que, bueno, Rodrigo puede probablemente desarrollar con mayor detalle. Sí, es verdad que siempre se nos olvida ese detalle. Nosotros en la historia, en cómo enseñamos la historia de Chile, siempre los ponemos en confrontación estas dos realidades, patriotas y realistas, pero nos olvidamos que tanto patriotas y realistas son particularmente chilenos, es decir, en ambos bandos son la mayoría nacidos en esta tierra. Entonces, efectivamente, si bien se derrotó en Maipú, en los campos de Maipú, se derrotó a la facción realista de forma definitiva, al menos en el Chile central, porque siempre se nos olvida Chiloé, que queda pendiente, todavía estaba pendiente. Sin duda que tú después del 5 de abril del 18, tú ese día no convences a los derrotados de que la causa vencedora es la que hay que seguir. Por lo tanto, esas convicciones posibilitaron al virreinato tener información clara de lo que está ocurriendo con informantes locales. Es decir, no tiene que tener agentes, no hay una especie de espionaje extranjero el que está presente, sino que hay información, particularmente en las regiones del sur, desde Concepción, desde Valdivia. Esta Valdivia quedó muy resentida con el tema muy golpeada con el ataque de Cochrane, ¿no? De hecho, no sé si mucha gente no lo sabe, pero los valdivianos tienen amor y odio con Cochrane, porque por una parte rompió una historia valdiviana de mucho orgullo, de mucha autonomía, fue muy meritorio lo de Cochrane, pero hubo gente que siguió esperanzada y aliada con el rey. Prueba de eso es que una parte de quienes pelearon por la causa realista chilotes siguieron peleando después en el Perú. Así que estuvieron peleando hasta en Ayacucho hubo un destacamento. No, y mucho también, Rodrigo, se olvidan de lo que fue la llamada y la muerte. O sea, claro, cuando hablamos del costo que tuvo la expedición libertadora del Perú, y nos olvidamos y pensamos que la guerra se había terminado en Chile, claro, pero resulta de que, por ejemplo, leía alguna crónica del cura Herrera, claro, donde dice que los animales flacos eran comidos cuando ya no quedaba nada, la gente poco menos que andaba pastando y en las playas recogiendo lo que arrojaba el mar. Claro. Porque tanto el campo era expoliado por los chilenos como por los realistas. Exacto. Las haciendas no producían, la gente, los campesinos en el bosque o en la montaña, cuidándose de los saqueadores y también de las partidas que andaban enganchando. O sea, todo eso tú lo puedes dar a conocer a la gente porque
es totalmente desconocido. Exactamente. Y justamente en ese aspecto, por eso lo que diríamos la influencia, o sea, de estas noticias de este operativo logístico, el que se estaba desarrollando en Valparaíso para preparar la expedición, sin duda que pudo ser conocido en el Perú. Ahora, ¿cuál es el problema del Perú? Que también Fernando lo menciona, que había una confianza extrema en el Callao, es decir, las defensas del Callao. Hay un dato que es bien importante también conocer. El Callao, que era el apostadero naval, como decía en un comienzo, era la base naval española más importante del Pacífico, junto con Manila, ¿no?, en Filipinas, Acapulco, pero ya en menor medida, justamente la conexión con Manila, pero el apostadero naval estaba en el Callao. El Callao sufrió un terrible terremoto y maremoto en el año 1746. Y ese maremoto destruyó completamente el Callao, el puerto, y destruyó todas las fortificaciones. De hecho, el antiguo fuerte del Callao, que fue el que había resistido a los andeses en el siglo XVII, el que hizo la resistencia de tiempos de las expediciones de Spielberg, de Hermich, o sea, los grandes ataques holandeses, ese Callao histórico para España, ¿no? Fue destruido, desapareció completamente, el maremoto arrasó la ciudad. Y entonces, ¿qué ocurre? Fue reconstruido, y de hecho, entonces las fortificaciones del Callao son fortificaciones de la segunda mitad del siglo XVIII, súper moderna. Es decir, el Callao que enfrentó Cochrane era un Callao de 2.0, no es el Callao colonial, es un Callao tardo-colonial muy fuerte. Y entonces el virrey tenía absoluta certeza de que un posible ataque al Callao, con la protección de los fuertes, más la escuadra presente en el lugar, mucho más conservadora justamente en su estrategia, pero ese conservadurismo se sustentaba fundamentalmente en que era un lugar inexpugnable. Y no olvidemos todo lo que sabemos de la Guerra del Pacífico, que esa idea Perú la heredó y hacia el año 1879-80, hasta la campaña de Lima, seguía siendo inexpugnable el Callao. Entonces hay que dimensionar ese poderío y que por lo tanto cualquier operación naval, como la que justamente ideó Higgins y concretó a través de Cochrane, pasaba por tener un carácter ofensivo y tratar de doblegar precisamente ese plan. Ahora, el Callao además tenía un anexo que era relevante. La construcción naval y todo lo que es reparación naval española no estaba en el Callao mismo por razones de existencia de madera, ¿no?, para reparación náutica. Y entonces Guayaquil era otro espacio, estratégico del virreinato. Es decir, el virreinato piense que el virreinato, después de la división, con la creación del virreinato de Nueva Granada, que es actualmente lo que vendría a ser hoy Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, el virreinato del Perú quedó circunscrito desde Guayaquil, precisamente, justamente ese espacio, hasta Chile, ¿no? Esa era la órbita del virreinato. Y por lo tanto, Guayaquil fue un epicentro importante desde el punto de vista de lo que era la ingeniería y la construcción naval. Y por eso también nos extrañamos que Cochrane, cuando planifica una operación naval hacia el norte, no solamente incluye, o sea, no termina esto en el Callao, y más, Cochrane mira el Pacífico completo como una dirección. Como una dirección, exactamente. O sea, debemos entender por qué Cochrane se sobreentusiasma y se va hacia el norte. Hay gente que lo asocia simplemente buscando presas para captura. No, es una mirada que hay que tener, porque en el contexto de la época el Pacífico se entiende hasta Acapulco. Ese es el Pacífico español. O sea, la amenaza puede, o sea, si tú logras, diríamos, superar riesgos, superar adversarios hasta el norte, Acapulco, que era el último referente, entonces tú puedes decir, mira, tenemos dominado y controlado el mar y por tanto podemos ganar esta guerra. Así que en ese sentido la escuadra, la mirada estratégica de O'Higgins, pero el escenario virreinal es clave para entender el escenario completo. Es decir, yo creo que esta historia hay que mirarla en contextos más amplios y amplios que se remontan al mundo colonial. Este detalle que pasa desapercibido, es decir, oye,
las fortificaciones de Callao eran realmente extraordinarias. Lo fueron todavía en el siglo XIX, duraron mucho tiempo. Bueno, rechazan a la escuadra española el 2 de mayo de 1866, es decir, mantenían una vigencia perfectamente viable. Exactamente, fíjense, nosotros ahí tenemos el mejor ejemplo. Estamos aquí en Valparaíso, el año 66, el 31, aquel fatídico 31 de marzo nos bombardearon. Nos bombardearon porque tuvimos además una mala estrategia, pero ese es otro tema. Pero teníamos fuerte. Pero no teníamos, claro, fortificación. En cambio, el Callao todavía tenía esa herencia, que es la misma que había resistido Cochrane y es la misma que también nos resistió durante una buena parte de la Guerra del Pacífico. Y es más, las dos veces que el Callao cayó en manos chilenas, en este caso, fueron por tierra. Es decir, las dos veces finalmente cayó por la retaguardia, como cayó Valdivia. Es decir, cuando los lugares que España fortificaba, hay que darle mérito a los españoles, fortificaban bien. O sea, Valdivia era inexpugnable por mar. Ahora, Cochrane la conquistó en una operación Un golpe de mano. anfibia, ¿no? Claro. Y en el caso del Callao lo mismo. Así que es un factor. Ya nos ha quedado medianamente clara la importancia que tenía el Callao. Y bueno, relacionado con el Callao, tenemos la captura de esta nave que tenemos aquí, la fragata Esmeralda, precisamente protegida bajo las fortificaciones del Callao, donde todos pensaban que estaba tranquila y que no iba a pasar nada. A ver, exacto, o sea, había sido protegida por una serie de brulotes, lanchas cañoneras, una serie de troncos que habían sido dispuestos a conectar con cadenas que impedían la aproximación de embarcaciones menores. Y precisamente la fortuna, ahí se nota la audacia de Cochrane, que piensa fuera de la caja. Él no desafía los fuertes del Callao, ataca de noche, un golpe de mano, directamente sobre el buque español. Y de esa manera le quita, de alguna manera, el piso y la confianza a la escuadra española, en términos de que ni siquiera bajo los fuegos de los fuertes del Callao está segura, porque siempre va a conseguir alguna, digamos, invento o creación o artimaña, digamos, Cochrane para poder atacarlo. Ahí viene precisamente, que ha sido recordado en varias de sus biografías, el apodo del Diablo. El Diablo no por su crueldad, sino que por su ingenio. Era capaz de inventar algo, alguna idea que podía tomar desde una plaza fortificada inexpugnable como Valdivia o robarles una fragata bajo los fuegos del Callao prácticamente sin problema. Ese ingenio genera también una superioridad estratégica que se impone de alguna manera y le confirma el control del mar. Esa es mi pregunta, ¿cuál es la importancia? Porque capturar una de las mejores fragatas que tenían los realistas en términos prácticos era la segunda de las dos fragatas que se envían al Pacífico, la Esmeralda y la María Isabel. La María Isabel cae bajo manos chilenas, digamos, se rebautiza como Higgins, y posteriormente la Esmeralda, que se salva por poco de ser abordada, digamos, tras la muerte del comandante O'Brien, simplemente escapa en dirección al norte y junto con el resto de las embarcaciones menores, y es de alguna manera la pérdida de la última unidad capital, de la última unidad mayor. Ahora, estos veleros además se trataban de buques del apogeo de la era de la vela, fragatas magníficas, y podemos compararla precisamente con una carabela, en términos de un buque de construcción mucho más sólida, con una autonomía de años de duración, con sus vituallas a bordo, una pesadísima batería de artillería, 50 piezas de 24 libras, es decir, también el apogeo del cañón de Animaliza y el final, de alguna manera, de la consolidación de la tecnología del mundo napoleónico, de que a su vez era la consolidación de la tecnología de la Guerra de los 7 años y del siglo XVIII. En ese sentido, esto es de alguna manera el último hurra del viejo buque a vela, que está a punto de darle el paso al nuevo buque a vapor. No olvidemos que Cochrane trae precisamente a Chile el primer buque a vapor, el Rising Star, que de alguna manera comienza a marcar la transición en ese sentido. Pero pareciera ser que hay alguna pregunta. Sí, estamos tan entretenidos en la conversación que nos enseña que tenemos un par de preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Vale, qué bueno. Esta es de Facebook, nos pregunta Hugo Henriksen, ¿por qué falló la iniciativa de liberar las Filipinas? A ver, en términos estratégicos, básicamente por un principio que se conoce como el overstretch o el sobreestiramiento. De alguna manera, y ese sería un plan que posteriormente se resucitaría precisamente en la guerra 65-66, conducir una expedición a través del Pacífico sobre las Filipinas implicaba un volumen de fuerzas y sobre todo un volumen de sostén logístico tan grande que claramente era más allá de lo que las repúblicas americanas podían sostener. El plan estuvo, de hecho el propio Cochrane formuló un plan, pero claramente estaba mucho más allá de lo que Chile podía sostener. Ya había
literalmente diezmado sus finanzas con la Expedición Libertadora del Perú, como para poder pagar una operación así. Y de hecho, recordemos que el propio Perú será liberado finalmente varios años después en Ayacucho por Bolívar. Y Bolívar tenía una mirada que era mucho menos marítima. Él condujo sus operaciones esencialmente desde tierra. Su ejército, digamos, fue conducido desde Colombia sobre Quito, Guayaquil y finalmente sobre el Perú. Llegaron marchando por tierra con un esfuerzo monstruoso. Y claramente no tenía ni la mirada marítima que lo hacía comprender, que hacía comprender a Cochrane y a O'Higgins de que el Pacífico es una sola entidad, y al mismo tiempo tampoco tenía el interés de insertarse en lo que para todos los efectos prácticos era un estado asiático, como era el caso de Filipinas. Estaba fuera de la concepción estratégica bolivariana, más allá de la capacidad financiera y política chilena. Y hay otro aspecto que puedo agregar, y es que Filipinas estaba conectado con América a través de Acapulco, es decir, con México. Por lo tanto, una captura solamente iba a ser viable si se montara una expedición, o sea, una operación desde México, porque la gran ruta para llegar a las Filipinas en menor tiempo, en términos de navegación, aprovechando vientos, era precisamente por el norte. El virreinato del Perú, en tiempos del virrey Amat, en la mitad del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, había propuesto hizo varias expediciones desde Perú hacia las Filipinas, pero siempre fue para España mucho más viable la ruta del norte, claro. Por lo tanto mucho más lejana a Chile, y por último porque Filipinas no era una amenaza para Chile. No, lo que O'Higgins, un poco lo que conversamos al comienzo, O'Higgins ve al virreinato del Perú como una amenaza para consolidar la independencia. Lo de Manila era más bien hubiese sido un sueño idealizado de compartir libertades, pero la verdad es que la presencia hispana en Filipinas no tenía ninguna relación con lo que era la gobernación de Chile. Y prueba de eso es que Filipinas siguió siendo española hasta el año 1898, es decir, Filipinas estuvo durante todo el siglo XIX en poder de España, y solamente perdió esa colonia España en manos de Estados Unidos, así que en otra guerra. En la era ya del vapor y el acero, otra tecnología. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también de Facebook nos pregunta Cristian del Real. Dice, ¿cuál fue la influencia del gobierno británico o de alguna logia británica en la expedición libertadora? A ver, ese es un tema muy debatido, sobre el cual no existe total claridad en su periferia. Gran Bretaña técnicamente era un estado aliado de España. De hecho, el propio virrey del Perú le escribirá una carta abierta, a Cochrane, planteando que como un lord inglés, país amigo, patrocinaba a un gobierno que no reconocía a nadie. La respuesta de Cochrane fue directa, que un lord inglés tenía la perfecta capacidad de determinar qué es lo que era lo bueno y lo malo y apoyar siempre la causa de la libertad. O sea, fue una suerte de cruce de espada epistolar bastante fuerte. Gran Bretaña técnicamente prohibía la venta de material y la contratación de mercenarios para el servicio americano, pero cerraba, hacía un ojo ciego, a que pudiesen ser contratados estas personas o comprado este material en las islas del canal. Jersey, Guernsey, Alderney, Sark son islas inglesas que quedan muy cerca de la península de Cherburgo en Francia y que tienen desde tiempos medievales un estatuto legal autónomo, lo que significaba torcerle la nariz a las leyes británicas, y aquellos que no podían ser contratados en Gran Bretaña, en Londres, cruzaban al canal y firmaban el contrato en ese lugar. Lo mismo, la venta de armamento también era relativamente restringida. La conexión de las logias se daba desde ya fines del 18 y tenía conexión con una plataforma de orden liberal racionalista. Y ahí entramos en un verdadero pantano en el que no me siento, preparado para responder con decisión, en términos de la influencia real de la masonería británica en relación a las logias, como por ejemplo la logia lautarina, que son temas tremendamente crípticos y respecto a los cuales no existe un consenso historiográfico hasta el día de hoy. Yo me atrevería a ir más allá de la mera influencia de una rama del racionalismo dieciochesco, como es el caso de la francmasonería, yendo directamente a la mentalidad ilustrada. La idea combinada de la razón y la libertad, que por ejemplo es el gran motor de la independencia norteamericana, es una plataforma mucho más cierta. Para un gentleman británico, el conocimiento científico, la cultura
y sobre todo los valores racionalistas que en Gran Bretaña habían significado ríos de sangre durante el siglo XVII, la Guerra Civil Inglesa, la Gloriosa Revolución, el Bill of Rights, etc., no eran meramente optativos. Era algo sobre lo cual 3 generaciones de británicos habían sangrado y frente a lo cual existía el concepto del choque entre la luz de la razón y la oscuridad de la barbarie. Y para ellos, la imagen de un gobierno absolutista era una demostración de barbarie. Era, por lo tanto, un camino muy complejo, porque Gran Bretaña, aliada a España, aliada de los distintos regímenes absolutistas del continente enfrentando a Napoleón, se encontraba en una situación desagradable después de 1815. No podía agredirlos, pero tampoco apoyarlos. Bueno, el resultado era este híbrido a través del cual se le permitía, en algunos casos se estimulaba, la cooperación de recursos británicos en este tipo de operaciones. Ojo, en el caso del esfuerzo bolivariano hubo más de 15.000 británicos. Incluso estuvo la Legión Libertaria Británica, de gran desempeño en Boyacá. 7.000 soldados ingleses, digamos, que incluso cargaron en algunas ocasiones con, digamos, gaitas y canciones tradicionales, digamos, escocesas, que muestra una presencia muy fuerte, que obviamente también era geográficamente más fácil llegar a través del Caribe que dando la vuelta por el Cabo de Hornos. Oye, Fernando, a lo mejor la pregunta que hace el almirante del Real, y yo me sumo a eso, todos sabemos la gran influencia que tuvo Francisco Miranda en O'Higgins, por ejemplo, y algunos dicen de que todo esto se habría se habría planeado en Inglaterra para luego traerlo acá y convertir esto en una monarquía europea. A ver, es difícil porque Gran Bretaña ya está en una etapa política muy particular. La independencia norteamericana había sido una elección muy potente. De hecho, Gran Bretaña ya le estaba entregando grados importantes de autonomía a sus dominios blancos. Pensemos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, posteriormente Sudáfrica. La verdad es que estos grandes planes de enorme complejidad son difíciles de concebir en términos de, digamos, una estructura sistemática llevada a cabo sostenida en el tiempo. Por el contrario, sí podemos ver simpatías y cooperaciones de oportunidad. Gran Bretaña no buscaba necesariamente colonias en América, por cuanto sabía perfectamente, por la guerra de independencia, que iba a ser una presa demasiado difícil. Además, estaba totalmente concentrada primero en Asia, en el Índico, luego en China. Recordemos que en la década del 30 se firman los tratados desiguales, digamos, que dan fin a las guerras del opio, que marcan la entrega de Hong Kong, etc. Ahí estaba el esfuerzo. Y posteriormente en África. Mientras que en América, más bien lo que se buscaba eran oportunidades de comercio. El famoso contrabando, que ya era, digamos, brutal, digamos, a finales del siglo XIX, les ofrecía oportunidades a los británicos para establecerse y desarrollar comercio ahora de forma legal. Valparaíso es una viva demostración de eso. Por favor, nosotros estamos hoy día literalmente encima de la aduana, de la calle Centeno, donde se ubicaron los bancos, muchos de ellos británicos, el edificio de la aduana, de la Bolsa de Valores, donde hoy día se encuentra el monumento a la Marina, la cripta de Prat y su gente, nos muestra el nacimiento de un nodo comercial de influencia británica que era el verdadero objetivo, abrir rutas de comercio. Más que dominar tierra, es dominar rutas comerciales y oportunidades de desarrollo e inversión capitalista e industrial. El Valparaíso de 5.000 personas de 1810 se convierte en el nodo industrial con 3 grandes maestranzas, 2 diques, ferrocarril, etc. En 40, 50 años. Bueno, eso es laboriosidad e inversión, que es distinto al dominio imperial propiamente tal que se ejerce, por ejemplo, frente a lo que ellos consideraban pueblos primitivos, como es el caso del África o incluso la misma China, su primer origen. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta, María José? Sí, otra más, que nos quedan 5 minutos de transmisión. Dice, ¿podrían explicar sobre el documento que hicieron firmar en la Encalada en el Perú, el cual fue rechazado por Chile declarando la guerra a la Confederación? Pau Carpata. Está fuera de contexto. O sea, eso de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Claro, estamos hablando de independencia, guerra de 1820. En esencia se trata de un tratado que Blanco Encalada firma mientras su ejército es rodeado por el del Libertador Santa Cruz, pero eso ya obedece a la dinámica de construcción de fronteras y de estados nacionales. Es decir, consolidar la independencia hay que construir, digamos, sistemas políticos, modelos económicos y sobre todo delimitar fronteras. La campaña contra la Confederación desarticula el modelo de reorganización del virreinato y también del Tahuantinsuyo, del Imperio Incaico, que Andrés de Santa Cruz había buscado crear, la reconexión del antiguo Alto Perú, devenido en Bolivia, digamos, junto con algunas provincias del norte argentino, y el propio Perú.
que es rechazado también por parte considerable de los peruanos. Eso es una campaña combinada. 1836-1839, así que es una guerra posterior. 16 a 20 años posterior. Bueno, como me acaban de avisar que nos queda muy poco tiempo y resumiendo voy a tratar de hacer la última pregunta, que es ¿cuál fue el resultado de la expedición Libertador del Perú? Y a la vez, yo sé que es una pregunta grande, ¿qué costos tuvo para Chile? No sé si Fernando, Rodrigo, ahí que no se peleen. Claro, a ver, en términos prácticos, la expedición consolida el control chileno del Pacífico, el control del mar. Podemos debatir si el proceso militar, la campaña terrestre que se desarrolla a continuación, realmente fue exitoso o no. El hecho concreto es que se contribuye fuerzas. En Ayacucho hubo un escuadrón de caballería del Ejército de los Andes, que era precisamente un resto de la expedición terrestre transportada por San Martín. Ciertamente San Martín, después de su entrevista en Guayaquil en 1821 con Bolívar, abandona el esfuerzo. Cochrane deja el servicio chileno para pasar al proceso independentista brasilero, pero nos deja, yo diría, 3 elementos fundamentales. Primero, está claro que que el virreinato del Perú no será una amenaza sobre Chile. La independencia peruana vendrá después, pero claramente ya se está peleando en la sierra, la costa peruana está controlada por una naciente república y por lo tanto el Perú deja de ser una amenaza. Chile puede concentrarse en sus propios asuntos. Si vamos a la guerra. Exactamente, en lugar de recibirla acá. En un segundo lugar, que es fundamental, se construye una mentalidad marítima. Y en ese sentido, la visión de la misma Armada de Chile y la visión estratégica que Chile prolongará durante todo el siglo XIX y buena parte del XX está directamente amarrada a esa situación. Chile no espera a que una fuerza invasora desembarque en nuestras costas, sino que proyecta su poder sobre el eventual adversario y la batalla decisiva se libra frente a las puertas del enemigo y no frente a las puertas de nuestras ciudades. Un viejo dicho británico citado por Cochrane, digamos, es que las ciudades chilenas no necesitan murallas porque sus murallas son sus cuadras. En un último elemento, Chile concentra toda su actividad marítima, inicialmente hasta las aduanas, luego se autonomiza. El control marítimo, lo que hoy día es la Dirección de Territorio Marítimo, la cartografía, etcétera, en la figura de su armada, la que comienza a desarrollar una visión de expansión territorial orientada al control de pasos interoceánicos australes. Por favor, precisamente conectándolo con la pregunta anterior, tenemos que se completa la independencia y se envía la escuadra libertadora. Luego tenemos la anarquía y la consolidación del Estado chileno. Se resuelve el problema de la Confederación, Confederación Peruano-Boliviana, en el 39, e inmediatamente se envía la expedición de Williams para la toma de posesión del estrecho. Es decir, Chile hereda una visión marítima que va a ser fundamental para la construcción del sistema económico, comercial y financiero que le entregará la prosperidad centrada en Valparaíso, Concepción, Chiloé, Coquimbo, el norte, digamos, las sucursales porteñas, que generan en Chile una sociedad extremadamente globalizada. Es cierto, estábamos al final del mundo. Recordemos la película esta de Russell Crowe que termina, digamos, que se titula The Far Side of the World, el lado lejano del mundo, que termina yendo a Valparaíso, y sin embargo Valparaíso se convierte en una ciudad cosmopolita, globalizada, con la primera bolsa de valores de la cuenca del Pacífico, vuelvo a insistir, 2 diques y un verdadero bosque de mástiles de buques. Esa es la herencia final de esta visión marítima, que se consolida en la expedición libertadora. Un proceso de construcción de algo que hoy día lo consideramos como una gran novedad, como es la globalización comercial chilena, pero que la verdad no es nada más que el retorno al origen de lo que una generación de chilenos construyó, no solamente nuestra independencia, sino que un modelo de visión del mundo y un modelo de construcción de sociedad muy particular. Y Rodrigo, desde el punto de vista político-social, porque todos sabemos que el gobierno de O'Higgins dura hasta el año 1823 y hay muchos especialistas que dicen que tanto exigir, tanto estrujar a la gente, a los terratenientes, fue la causa de que tuviera tantos enemigos políticos que le pasó la cuenta un par de años después. ¿Qué podrías decir tú al respecto? O'Higgins tiene, la forma de gobernar O'Higgins es la forma propia de esta primera etapa republicana, digamos, primaria republicana. De hecho, cuando uno habla de que estos son nuestros padres de la República, de hecho lo son, pero es decir, la visión que tenían acerca de cuál sería el gobierno que en nuestros países, en este caso Chile, debiese tener, hay que entenderla siempre en su contexto. De hecho,
llama mucho la atención que cuando O'Higgins asume finalmente después de Maipú y es proclamado como director supremo, uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un director supremo? O sea, ¿qué nombre, no? Un director. Porque si es una república, no es un concepto republicano probablemente tal, pero no era solamente O'Higgins, sino San Martín, las mismas figuras tenían Portales, finalmente. claro, no, todavía estaba justamente lo que dice Fernando en construcción. Entonces, efectivamente se ganó muchos enemigos, pero no hay duda que O'Higgins fue un tipo visionario. Es decir, lo que pasa es que hoy día a O'Higgins se le analiza con nuestra mentalidad, y a O'Higgins hay que ponerlo en su contexto. Y en su contexto era un tipo que tenía visión, tuvo visión con el tema de la escuadra Libertadores, que como bien dice Fernando, es mucho más allá de si fue o no, si valió la pena la inversión o que la operación posterior de San Martín y de Bolívar a lo mejor a Chile le quita protagonismo, pero la inversión en realidad se justificó en relación a todo lo que se hizo, lo que se logró. De hecho, la toma de Chiloé, la captura del año 26, también es otra continuidad de ese dominio marítimo, y como bien dice Fernando, la proyección hacia Magallanes, y hoy es el tema antártico. Todo eso también fue O'Higgins. O'Higgins es el que visualizó esa continuidad territorial de Chile ya estando en Perú exiliado, ¿no? O'Higgins visualiza que un Chile meridional que llegue hasta la tierra austral, es decir, a O'Higgins es el que le debemos toda esa proyección futura del siglo XIX. Entonces, pero que fue odiado en su momento, que fue incomprendido, es verdad, pero prácticamente todos los héroes de la independencia, no sé si todos, pero prácticamente todos terminaron mal. San Martín terminó Todos. Bolívar terminó en Colombia, Artigas terminó, por otras circunstancias, en Paraguay, Miranda, el doctor Francia murió dictador, en fin, tenemos una generación de personas que construyeron estas libertades, a estas repúblicas que nosotros agradecemos hoy, pero sin duda que hay que entenderlos en el contexto, en su mentalidad. Y dentro de esa mentalidad, yo sí creo que O'Higgins tuvo mucha visión, y la visión esencial es que Chile, la construcción de este país, y la construcción y la consolidación y la defensa del mismo, tiene una clave, una llave maestra, que es el mar. Y en ese sentido, creo que es un discurso que hoy en el siglo XXI debe cobrar fuerza. Hoy que hablamos del mundo de la cuenca del Pacífico, de la colonización, fíjense, estamos frente a un océano que hoy día es el océano que también riega las costas de las dos potencias más importantes del mundo. Antes no estábamos nosotros en ese escenario porque el Atlántico era el gran océano del mundo. Hoy es el Pacífico el océano del presente y del futuro, y el Pacífico es el Pacífico de China y es el Pacífico de Estados Unidos. Y Chile forma parte de ese mundo. Por lo tanto, esta vocación marítima que la declaramos desde siempre, hoy tiene que hacerse efectiva. Y yo creo que se la debemos a nuestros fundadores de la República, y ahí ponemos O'Higgins. Hay que agradecer también a San Martín, como bien dijo Fernando. San Martín es relevante en el proceso independentista. Tenemos que sacarlo las banderas, ¿no? De que, oye, no es chileno, es extranjero. Si es por eso, tampoco recordaríamos a Blanco Alcalá, que lo tenemos aquí presente. Y Cochrane también es una figura que hay que entenderla en su mentalidad, en su contexto. Fue un acierto enorme haber traído un personaje así al país. Bueno, la verdad es que no nos dimos ni cuenta cómo pasó la hora, Fernando. Sí, yo tremendamente agradecido. Muchas gracias por este paseo por nuestra historia en este episodio que conmemoramos hoy día de la Expedición Libertad del Perú. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias a ustedes, gracias también al Museo Marítimo. Nosotros como Universidad de Ibañez estamos también felices de poder colaborar en estas instancias, así que tanto Fernando y yo, que somos investigadores del Centro de Estudios Americanos, tenemos un área que se llama Estudios Marítimos, y por lo tanto aquí desde la región, somos más porteños, trabajamos justamente en investigaciones sobre cartografía, sobre historia marítima, sobre viajes, sobre pensamiento estratégico. Así que creo que hoy queda claro que tenemos mucho que hacer en conjunto, y por eso agradecido de esta oportunidad. Bueno, repitiendo lo que dice Rodrigo, ojalá esta sea la primera y no la última de las ocasiones. Por favor. Así va a ser. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.